Estas imágenes no son de ninguna película de Arnold Schwarzenegger, sino de su jura como gobernador de California. Schwarzenegger gobernó el conocido como Estado Dorado desde 2003 hasta 2011, pasando por una reelección en el 2007. 8 años en los que el estado de California tuvo como gobernante a un austriaco, fisicoculturista, político republicano, actor, empresario, cineasta, inversor, filántropo y escritor. Pero ¿qué tan bueno fue su gobierno realmente? ¿Cómo se encontró California cuando asumió y cómo la dejó después de 2 mandatos? Para empezar, hay que aclarar que la situación política de California en aquel momento no era la mejor. De hecho, Arnold llegó a gobernador mediante unas elecciones extraordinarias con el objetivo de reemplazar a Gray Davis, quien había comenzado su segundo mandato hacía menos de 10 meses después de ser reelecto en las elecciones estatales del 2002, quedando como ganador en las mismas y encontrándose a menos de 5 puntos de distancia de su oponente republicano Bill Simon. Pero el segundo mandato de Davis no pintaba bien. No mucho después de asumir, Davis firmó una ley que permitía al Departamento de Vehículos de Motor otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. También había firmado una legislación que exigía a los empleadores pagar el seguro médico de los trabajadores, firmó 2 nuevas leyes restrictivas del control de armas, una legislación que otorgaba a las parejas de hecho muchos de los mismos derechos que a las parejas casadas. Además, vetó una legislación que había otorgado a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de matricularse de manera gratuita en la universidad comunitaria. También poco más de un mes después de ser reelegido, Davis anunció que California se enfrentaría a un déficit presupuestario récord, posiblemente tan alto como $35,000 millones, que para darse una idea, esta cifra es equivalente a los déficits de los otros 49 estados juntos. Todas estas medidas, sumado a la crisis de electricidad que padeció California durante su primer mandato, causaron que el descontento de la población fuera más notorio y en julio del 2003 se recogió la cantidad suficiente de firmas ciudadanas para llevar a cabo una elección revocatoria. Esta fue la primera elección revocatoria exitosa en más de 80 años, y eso que a lo largo de la historia de los Estados Unidos habían habido más de 117 intentos de revocar a gobernadores estatales. Según la ley californiana, cualquier funcionario electo puede ser objeto de una campaña de destitución. Para que se inicie una elección de destitución, los promotores de la misma deben reunir una cierta cantidad de firmas de votantes registrados dentro de un periodo de tiempo determinado. La cantidad de firmas en todo el estado debe ser igual al 12% de la cantidad de votos emitidos en la elección anterior. En este caso, para la elección de destitución del 2003, esto significó un mínimo de 897,156 firmas con base en las elecciones estatales del 2002. Esto sumado a que las elecciones del 2002 fueron las que menos participación tuvieron, hicieron que juntar esa cantidad de firmas no fuera nada complicado. Una vez juntadas las firmas y con la revocación en marcha, se presentaron un total de 135 candidatos para gobernadores de California. Entre ellos, claro, estaba Arnold Schwarzenegger. Esta de aquí es la boleta que preguntaba sobre la revocación y cada uno de esos nombres es uno de los 135 candidatos. De todos esos nombres, era necesario que al menos el 1% de las personas que estaban de acuerdo con la revocación votaran por un candidato en concreto para que éste pudiera después presentarse a las elecciones. Arnold, por supuesto, obtuvo más del 1% y tuvo que competir contra otros 3 candidatos que también superaron la barrera del 1%. Finalmente, después de una de las campañas más mediáticas y con mayor número de aspirantes al cargo, la votación para reemplazar al gobernador fue llevada a cabo el 7 de octubre del 2003 y tuvo como ganador a Arnold Schwarzenegger, con casi el 49% de los votos, teniendo lugar su toma de posesión el 17 de noviembre del mismo año. Después de asumir, Schwarzenegger fue calificado por distintos medios y organizaciones como supermoderado, populista liberal moderado o como un centrista. También se dijo de él que, durante su primer mandato, fue un hombre de sorpresas. Se mezcla con círculos sociales de la élite liberal de Hollywood, pero siempre se ha considerado como un republicano acérrimo. Entre otras cosas, un acto de rebelión contra los firmes valores socialdemócratas de su Austria natal. Schwarzenegger rutinariamente se pone del lado de las empresas y afirma puntos de vista cuasi libertarios sobre la libertad individual, pero ha cruzado fronteras y se ha asociado con grupos cuyas experiencias parecen ajenas a las suyas. Schwarzenegger es liberal en algunos temas, conservador en otros y a veces, pero no siempre, en el medio.
El 6 de enero del 2004, Schwarzenegger pronunció su primer discurso sobre la situación en la que se encontraba el Estado, en el que advirtió a los votantes que deberían esperar recortes presupuestarios profundos y los instó a apoyar la emisión de bonos por valor de $15,000 millones. En la propuesta presupuestaria que presentó el 9 de enero, el plan de Schwarzenegger era recortar el gasto en más de $4,600 millones y la mayor reducción, aproximadamente de $2,700 millones, provendría de los programas de salud y servicios humanos, reconociendo que las reducciones serían dolorosas para muchos de los californianos más pobres. Pero Schwarzenegger argumentó que el gasto irresponsable de su predecesor lo había obligado a actuar de esta forma. A los pocos meses de comenzar su gobierno estalló su primera polémica. Llamó a los legisladores estatales afeminados y pidió a los votantes que los eliminaran de las urnas en noviembre si no aprobaban su presupuesto de $103 millones. En medio de las críticas demócratas a estas declaraciones, el portavoz de Schwarzenegger dijo que no habría ninguna disculpa. A finales del mismo mes, Schwarzenegger firmó un presupuesto de $78,000 millones, que consistió en una reducción de $32,000 millones en 5 años. Otro de sus momentos más polémicos fue cuando viajó a San José, California, para rellenar un bache cavado por equipos de la ciudad apenas unas horas antes, como parte de un intento de dramatizar sus esfuerzos para aumentar la financiación de proyectos de transporte. Schwarzenegger también fue un gran defensor de la ecología, pero sin pasarse, llegando a firmar la Ley de Océanos Sostenibles en 2006, lo que convirtió a California en el primer estado de los Estados Unidos en adoptar controles integrales sobre la futura piscicultura en sus aguas costeras. En otra ocasión también dijo que el movimiento ambientalista debería volverse moderno y sexy si quería tener éxito. También amenazó con demandar a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos si no actuaba pronto en una propuesta estatal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los automóviles. En 2004, el alcalde de San Francisco permitió los matrimonios entre personas del mismo sexo en su ciudad, lo que generó controversia y oposición de algunos sectores. Aunque Schwarzenegger se opuso a esta medida en específico, se destacó por apoyar los derechos de los homosexuales y las uniones civiles. Durante su mandato firmó leyes y órdenes ejecutivas que promovían la igualdad y lucharon contra la discriminación hacia la comunidad LGTB, a pesar de vetar 2 veces la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, derogó una ley que investigaba las causas y curas de la homosexualidad, demostrando un compromiso con la igualdad y el respeto de los derechos de la comunidad LGTB. Algunas medidas que caracterizaron a su gobierno fueron que estaba considerando devolver el equipo de levantamiento de pesas a las prisiones, a quienes se les había prohibido usar las pesas desde 1997, ordenar la construcción de 2 prisiones más y reforzar la seguridad en las ya existentes, declararse a favor de prohibir todas las ventas de comida chatarra en las escuelas de California y en su lugar llenar las máquinas expendedoras de las escuelas con frutas frescas, verduras y leche. También vetó 52 proyectos de ley, incluyendo una para aumentar el salario mínimo. También firmó una ley para prohibir la venta a adolescentes de juegos electrónicos que presentaran caos imprudente y sexualidad explícita. En unas cintas de audio filtradas, Schwarzenegger comparó la valla fronteriza propuesta entre México y Estados Unidos con el muro de Berlín. Teníamos el muro de Berlín, teníamos muros por todas partes, pero siempre vivíamos con el muro como si el exterior del muro fuera el enemigo. ¿Estamos viendo a México como el enemigo? No, no lo es. Estos son nuestros socios comerciales. En conclusión, Schwarzenegger no fue divisivo ni estuvo plagado de escándalos, pero en general no logró cambiar la cultura política de California ni el rumbo de las políticas del estado. Después de gobernar durante 8 años, su legado se limita a ser uno de los tantos gobiernos californianos que no han conseguido mejorar la situación del estado, pese a que puso mucho énfasis en cuestiones como la economía y el medio ambiente. Intentó llevar a cabo reformas de estado en áreas como la educación, salud y pensiones que desafortunadamente nunca llegaron a ser exitosas. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos. Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.